asociamos un poco su asesoría a ese tipo de producto. El toldo de proyección es un producto que es totalmente diferente y su asesoría es casi que empírica, con lo que se aprende o con lo que se estudia de catálogos y manuales y ayudas de las personas especializadas es que se logra lanzar este producto en una asesoría adecuada para poder cerrar una venta correcta de este producto. Vamos a entrar en materia hablando sobre qué es un toldo de proyección. Un toldo de proyección, como su nombre lo indica, es un toldo que lo que hace es desplegar una lona hacia el frente para brindar una protección inferior bajo de él. Esa protección contra rayos UV, contra la temperatura. Su material de fabricación puede ser lona acrílica, poliéster de alta densidad o inclusive fibra Soltis. Hay que tener en cuenta con este tipo de productos, como lo hablamos en capacitaciones pasadas, que son productos que están diseñados explícitamente para protección contra los rayos UV. Es un producto que no está diseñado para resistir fuertes lluvias ni vientos fuertes. Dentro de los beneficios y las ventajas que tenemos de este tipo de toldos, tenemos que es un producto muy fácil de instalar. Son toldos que se caracterizan porque están diseñados para cubrir grandes dimensiones, tanto en su ancho como en su proyección en algunos casos. Y a pesar de esto, son productos que se instalan de manera sencilla. Son productos que se acoplan muy bien a la estructura, siempre recomendado la instalación entre mínimo 2 personas, dependiendo del tamaño, ir aumentando paulatinamente la cantidad de personas que puedan asistir a la instalación. Tenemos productos que se instalan solo desde la parte superior o productos que se instalan tanto en la parte superior como en la parte intermedia de la distancia del toldo. Como lo mencioné en el preámbulo, es un toldo que es ideal para proteger contra los rayos UV en áreas externas. Al desplegar la lona, combina lo que es su estructura, ya sea de brazo retráctil o de brazo punto recto, para proteger bajo él a las personas o al usuario que esté utilizando el producto. ¿Qué otro beneficio tiene? Es un producto que valoriza la fachada y aporta estética al lugar. Debido al acabado que tiene el producto, es un acabado que es bastante elegante y bastante robusto. Como lo dije hace poco, se acopla muy bien a la estructura o a la fachada donde se vaya a colocar, valorizando el espacio donde se ubique. Como lo ven en la foto que tengo acá en la presentación, en la imagen que se ve, es ideal para crear ambientes en áreas externas. Por ejemplo, un patio, la acera de una casa, un local comercial. Desplegando un toldo se pueden sacar un par de mesas, unas sillas, asolladoras y básicamente se genera un ambiente nuevo para descanso y relajación. Aprovechamiento al máximo del espacio donde se instala el toldo. El siguiente beneficio es un beneficio en el cual, digamos, muchas veces se genera o muchas veces se ve de manera contraria a lo que es un beneficio. Porque cuando uno habla de un toldo de proyección, lo primero que pregunta el cliente final es si le va a proteger sobre la lluvia o sobre vientos fuertes. Como sabemos, este toldo no está diseñado para eso y siempre lo vemos como una debilidad. Sin embargo, podemos voltearlo y verlo como un beneficio total, ya que el toldo de proyección es un toldo que como primer beneficio brinda sombra y protección solar cuando queremos, y en caso tal de invierno o en el día en el que el sol no esté a su plenitud, resguardándolo y guardándolo, es un toldo que va a permitir el aprovechamiento de la luz natural. Entonces, es una forma de convertir la, entre comillas, debilidad que tiene contra el ambiente, con el ambiente en un beneficio para el usuario del toldo. Es un producto muy versátil. En la línea de toldos de proyección de nosotros tenemos 3 tipos de toldos, ya los vamos a ver detalladamente, y son toldos que debido a su fácil instalación se pueden instalar tanto a pared como a techo sin ningún tipo de problema y con todas las facilidades. Dentro de la línea de exteriores de Panorama tenemos 3 tipos de toldos de proyección. Tenemos los toldos de brazo retráctil, tenemos toldos fijos y tenemos toldos metro. El toldo de brazo retráctil, el toldo más grande que tenemos dentro del portafolio, se caracteriza por 2 tipos de toldos. El toldo fijo, como lo ven en la foto, es un toldo un poco más clásico,
un toldo un poco más sencillo, pero resistente, con muy buenas dimensiones. Y el toldómetro es un toldo que tiene dos ventajas muy grandes. Es un toldo que te permite tener un toldo de proyección y en la puesta del sol se puede convertir en un toldo de fachada tipo toldo vertirol gracias a su inclinación de 0 a 170 grados. Vamos a empezar hablando de los toldos de brazo retráctil. Son toldos que en el mercado se conocen como toldo retráctil, toldo con codo o toldo de brazo invisible. Esto se presenta, o estos nombres se presentan porque es un toldo que se instala desde la parte superior, sea pared o a techo, y cuando se despliega su brazo, el brazo cae en una inclinación negativa. Entonces lo que hace es que se oculta sobre la lona y se puede transitar por él sin ningún, bajo la lona y se puede transitar bajo él sin ningún tipo de problema. ¿Qué lo caracteriza? Lo caracteriza el sistema de resortes que tiene en sus codos, son los que le brindan la opción de cerrar y de extender el brazo. Importante tener en cuenta, en el momento de la instalación, estos toldos llegan con una banda de seguridad asegurando el brazo. Esta banda no se puede retirar hasta que, como ven en esta foto, el toldo está completamente sujeto a la barra frontal, ya que la presión que ejercen este acero en el brazo hace que si retiramos la banda sin estar sujeto al toldo, prácticamente el brazo se va a extender automáticamente, pudiendo generar algún accidente. Como podemos ver, es un toldo que es bastante robusto, diseñado para las dimensiones que alcanza. Aquí en esta foto, acá donde ven la flecha del indicador del mouse, podemos ver claramente la barra frontal, soportes laterales, soportes del brazo y el brazo recogido. En la parte superior vemos unos brazos de toldo cruzado, toldo proyección cruzado. Eso se presenta cuando el toldo, su proyección es mucho mayor a su ancho. Y acá vemos la vista frontal de lo que es un toldo proyectante de brazo retráctil cerrado. Dentro del grupo de toldos de brazo retráctil tenemos dos toldos en especial. Tenemos el toldo Select y el toldo Delta Flex. Ambos un complemento el uno del otro. El toldo Select es el toldo más grande que tenemos nosotros dentro de la línea de toldos de proyección. Es un toldo que se puede hacer desde 1.25 mínimo de ancho hasta 14 metros de ancho en su versión Select 400 y tiene proyecciones desde 1 metro hasta 4 metros de proyección. La inclinación en ambos es de 20 grados mínimo a 60 y el Select 400 su inclinación máxima es de 42 grados debido al tamaño del brazo. El brazo ya estamos hablando de que es un brazo de 4 metros que aporta bastante peso a la estructura. Ambos pueden ser manuales o motorizados. El toldo Delta Flex tiene la ventaja de que su motorización es opcional desde el mínimo del ancho hasta el máximo del ancho y desde su mínimo de proyección hasta su máximo de proyección. Por el contrario, el toldo Select, debido a su tamaño, a los tamaños que alcanza, a partir de 750 su motorización se hace completamente obligatoria. En estos dos toldos yo siempre recomiendo a los distribuidores que me preguntan sobre el accionamiento motor, que después de 5 metros es mejor que motorice el toldo, porque es un producto que se vuelve pesado y por mayor comodidad de funcionamiento, el ideal es el motor. Se fabrican ambos en los mismos materiales, en las mismas telas, Docryl Lime, que son nuestras fibras acrílicas, Garden y Garden Print, son nuestros poliéster de alta densidad, 100% impermeables, y nuestras fibras bioclimáticas, las Sultis 86 y Sultis 92. Las dimensiones del toldo del Delta Flex, mucho menores que el Select, de 1,50 mínimo a 5 metros de ancho máximo, y la proyección de 1 hasta 3. Eso lo convierte en un toldo ideal para lugares comerciales, tiene una muy buena relación costo-beneficio y su proyección es muy, muy buena. Se componen de accesorios adicionales, tejadillo y asta de seguridad que la comparten ambos. El Delta Flex ya no posee los dos siguientes accesorios que son el Ombramatic y el Volant Plus. El Ombramatic es un accesorio que le permite al toldo Select
Graduar su inclinación de 20 a 60 sin necesidad de la asesoría, sin necesidad de un técnico. Recuerden que la inclinación mínima con la que sale de fábrica es de 20 grados y el Ombramatic le permite al usuario bajar esa inclinación o subirla por medio de una manivela. Ese accionamiento se hace de manera manual. El Volant Plus es un enrollable en fibra Soltis que se instala en lugar de la cenefa en la barra frontal. Lo que hace es desplegar un enrollable en ese espacio para brindar una protección no solo inferior, sino también frontal, como lo pueden ver en esta imagen. Ideal para cuando el toldo, en el momento de que esté desplegado, se encuentra un sol poniente. Lo que se hace es desplegar el Volant Plus y ese Volant Plus va a proteger al usuario de ese sol que podría ingresar allí. En esta imagen vemos dos comparativos del toldo Selec al lado izquierdo de su pantalla y el toldo Deltaflex al lado derecho. Lo que buscamos en esta imagen es que distingan las diferencias entre cada uno de los toldos. A primera vista, viéndolos de frente, la diferencia es nula, puesto que son productos que estéticamente se ven muy similares. Sin embargo, el toldo Selec, el toldo Selec, aparte de su tamaño que lo diferencia del Delta, tiene dos características más adicionales. La primera es este instrumento o este accesorio que ven acá. Este accesorio se llama barra triangular. Es la única barra triangular que existe en el mercado, patentada por nuestro proveedor. Es una barra que le permite al toldo soportar el peso de sus accesorios y no se deformará en el tiempo, garantizando que la estructura del toldo se mantenga firme a pesar del transcurrir de los años. Es importante tener en cuenta que en esta barra van instalados los soportes de instalación a la pared o al techo y los soportes del brazo. En el toldo Selec, como ven en esta foto, este soporte, que es el soporte del brazo, no va anclado a la pared, va anclado directamente a la barra. La barra va descargada sobre este soporte. Acá lo podemos ver más claro, el soporte del brazo y cómo despliega el brazo hacia abajo en una pendiente negativa. El toldo Deltaflex, a diferencia de esta característica, su instalación es desde un soporte que se hace a los extremos. Acá en el toldo Selec, la instalación y la ubicación de este soporte del brazo, dependiendo del tamaño, puede ir a unos 25 o 30 centímetros del extremo de la barra. Aquí lo podemos ver claramente como el brazo no está sujeto al extremo del toldo. Caso contrario nos pasa en el toldo Deltaflex, donde el soporte se ve directamente en el extremo del toldo. Esta barra es la que le permite al toldo Selec aguantar la diferencia, aguantar los tamaños y los pesos de los accesorios adicionales que puede tener. Vamos a pasar ahora al tercer toldo de la línea de proyección que tenemos. Es el toldo Metro. Es un toldo que en su estructura es un poco más sencillo que los dos toldos anteriores que vimos. Es un toldo que tiene una doble funcionalidad, como lo dije al principio, es un toldo que permite proyección y permite ser un toldo de fachada debido a su inclinación de 0 grados a su inclinación de 170. Como ven en este toldo ya es un toldo que no es un toldo con brazo articulado, es un toldo, como se dice, punto recto. Un toldo con una barra de aluminio que tiene un pequeño codo acá donde se instala el brazo en la parte intermedia del toldo. Es un toldo que, a diferencia de los dos toldos anteriores, que la instalación se hacía solo en la parte superior, ya tiene una instalación tanto en la parte superior como en su parte intermedia. Este soporte de acá es un soporte que se utiliza también en toldo Vertirol. El sistema de toldo Metro es un sistema que en sistema de soportes es muy similar, prácticamente igual al toldo Vertirol. Solo se le adiciona lo que es esta barra frontal y el brazo directamente. ¿Qué características tiene el toldo Metro? Es un toldo que, al igual que los dos toldos de brazo retráctil que hablamos arriba, puede hacerse en las mismas fibras acrílicas Docril y Docril Line, Soltis 86 y 92, Garden y Garden Print.
El ancho de este toldo es de mínimo 1 metro y máximo de 6. A pesar de su estructura sencilla, es un toldo que tiene un muy buen ancho. Su proyección es de mínimo 0.75 y máximo 1.50. Aquí encontramos la primera gran diferencia con los toldos de brazo retráctil. El toldo de brazo retráctil es un toldo que por su brazo permite resistir grandes proyecciones. Su estructura es un poco más robusta. A pesar de que los dos están fabricados en aluminio, la estructura del toldo de brazo retráctil es mucho más robusta que la del toldo metro, el brazo es un poco más grueso. Por eso la proyección del toldo metro solo es hasta 1.50. Aparte, porque eso le ayuda también a completar lo que es su proyección, su inclinación, perdón, de 0 a 170 fácilmente. Como dato importante con este toldo, nosotros tenemos la posibilidad de cotizarlo ya sea en su versión 90 grados o en su versión 170. En la lista de precios lo encuentran de esa manera. La instalación es tanto a pared como a techo. Como pudieron ver en el soporte, vamos a regresar un poco. Como pueden ver en el soporte, es un soporte universal. Ahí está instalado a pared. La instalación a techo sería simplemente girando el soporte, dando que esta parte trasera quede hacia arriba, la cara que está hacia la pared quede hacia arriba para su instalación. Es de también muy fácil instalación. Su accionamiento es tanto manual como motorizado, no tiene ningún tipo de problema. Esta pregunta me la han hecho varias veces cuando he dado asesorías con respecto a este toldo, indicándome que si el toldo cuando se pide a 170 tiene la posibilidad de graduarse a 90 o a 45 grados. La respuesta es sí. La respuesta es que se puede, un toldo que se pide a 170 se puede colocar en 170 grados. Se puede colocar sin ningún tipo de problema tanto a 45 como a 90. El engranaje de la manivela del toldo está diseñado con un engranaje que permite que cuando se accione el toldo se frene en el ángulo que se vaya a dejar sin ningún tipo de problema. También posee una cenefa. Es importante tener en cuenta que este toldo, al igual que los dos toldos anteriores, poseen una cenefa estándar de 20 centímetros. A partir de 25 y 30 ya se genera un cobro adicional. Estas cenefas de estos toldos vienen con un acabado y un perfil múltiple en su extremo, generando que la caída de la cenefa sea una buena caída y no genere ningún tipo de arrugas. El último toldo de la línea de proyección que tenemos nosotros se llama toldo fijo. Es un toldo ya con una estructura mucho más sencilla que el toldo metro y los dos toldos de proyección de brazo retráctil. Es un toldo que se estructura sobre una base, una lona, en una estructura metálica de aluminio, con unos brazos que ya van anclados directamente a la pared y a la estructura del toldo. Ya este toldo no tiene ningún tipo de movimiento. Ya este toldo está expuesto directamente a la intemperie. Por eso su fabricación se hace solo en telas Docryl Line, Garden y Garden Plain. Aquí ya no encontramos las fibras bioclimáticas Soltis porque son fibras que poseen poro. Como es un toldo que va a estar siempre expuesto, entonces el hecho de que la lluvia, por muy leve que sea, cuando choque contra la lona, va a generar que empiece a salpicar y no es una sensación para nada agradable. A pesar de su diseño sencillo, es un toldo que tiene muy buenas dimensiones. Es un toldo que alcanza los 6 metros de ancho, igual que el toldo metro, y 1 metro más de ancho que el toldo Deltaflex. Y su proyección es una proyección igual que el metro, 1.50. No se puede hacer de una proyección mucho más grande, a pesar de que su instalación, digamos, va desde más puntos de anclaje. Por el hecho de que como es un toldo que tiene una robustez mucho menor que los toldos anteriores, el estar expuesto al exterior podría generarle daños en su estructura. Esto también genera de que, a diferencia de los toldos mayores, este toldo sea el único toldo de la línea de exteriores que tenga solo 3 años de garantía en su estructura, por lo mismo que les acabo de explicar. Al ser un toldo que está siempre expuesto a la intemperie, su duración, su vida útil o su exposición o su limitante de no poderse proteger resguardándolo lo limita un poco. La inclinación es de 20 grados a 45 y la instalación se hace solo a pared. No hay una instalación a techo para este toldo. De igual manera, su estructura y sus brazos permiten
muchas versatilidades de instalación, como en la foto que tenemos acá, donde tenemos dos brazos que sujetan al toldo desde la parte superior y un brazo sujetándolo desde la parte inferior. Vamos a ver ahora un tema que es imprescindible y muy importante y que no puede faltar cuando se habla de toldos de proyección. Son tres terminologías muy importantes que se deben tener en cuenta al momento de una asesoría o al momento de que vamos a hablar acerca de este tipo de productos, que son la inclinación. La inclinación es la caída que tiene el toldo desde su punto de instalación hasta donde se extiende completamente. Esa inclinación mínima es de 20 grados, lo cual garantiza que todo lo que choque con la lona, todo el agua que choque con la lona se pueda deslizar sin ningún tipo de problema. Es importante tener en cuenta que inclinaciones menores a 20 grados, el toldo se va sin garantía o ya perdería la garantía. También de resaltar y de tener en cuenta que todos los toldos de fábrica que nosotros despachamos, que ustedes nos soliciten, se van ya con esta inclinación estándar. Si ustedes requieren otro tipo de inclinación, se puede solicitar y se les manda con la inclinación que soliciten entre los 20 y los 60 grados. El otro punto importante tiene que ver con la altura de instalación. Es la distancia mínima que hay desde la cenefa hasta el suelo, para permitirle al usuario que cuando el toldo esté extendido pueda transitar por debajo del toldo sin irse a golpear con la cenefa. Esa distancia mínima es de 2.20 metros, desde este punto donde termina la cenefa hasta donde inicia el suelo. Y es complemento de la altura de instalación de donde va el toldo en su primer punto de soporte, en el punto más alto, hasta el suelo directamente. Ya en un ejercicio práctico vamos a ver cómo se aplica este procedimiento. Y el tercer término importante en los toldos de proyección es el área de sombra del toldo, que es tan simple como decir que el área es el espacio que hay de protección del toldo desde donde está instalado hasta donde termina la cenefa. ¿Qué es importante con el tema del área de sombra del toldo? Esta área de sombra siempre es menor que la proyección total del toldo. Esto varía según la inclinación, según la proyección y la inclinación que tenga el toldo. Para una inclinación de 20 grados es importante tener en cuenta que el área de sombra equivale siempre al 94% de la proyección total del toldo. Lo vamos a ver aplicado en un ejercicio práctico a continuación. Para explicar esos términos que vimos en la diapositiva anterior, vamos a calcular estas tres preguntas para un toldo Select de 5 metros de ancho por 3 metros de proyección. Esta tablita que ven en el cuadro es una tablita que está en el catálogo de exteriores, tanto físico como en el virtual. La encuentran muy fácil y es muy fácil de manejar. La primera pregunta, la que nos encontramos con un toldo de 5 metros de ancho por 3 metros de proyección, es cuánto va a bajar este toldo totalmente. Recordemos que tiene una inclinación de 20 grados, eso quiere decir que él va a tener una caída. ¿Cómo calculamos la caída de este toldo? Tomamos los 3 metros de proyección que tiene el toldo y los multiplicamos por 0.34 centímetros. ¿Qué es esos 0.34 centímetros? Esos 0.34 centímetros es lo que va a bajar el toldo por cada metro de proyección que se le dé, teniendo en cuenta los 20 grados de inclinación que se le está dando. Como ven en la tabla, esta distancia cambia según la inclinación del toldo. Entonces, si tomamos eso en cuenta, si tenemos un toldo de 40 grados de inclinación, ¿cuánto bajaría por cada metro de proyección? 64 centímetros. Al hacer ese procedimiento, nos da en calculadora entre decimales 1.02
muy cercano y muy valedero con lo que nos indica la tabla. Ahora, ya lo hicimos en la parte matemática. ¿Cómo se calcula en la tabla? Simplemente vamos a la fila, a la columna de proyección, ubicamos la proyección que estamos calculando, que son 3 metros, y pasamos inmediatamente al frente de esa proyección, en la parte donde dice 20 grados de inclinación, que es el ángulo porcentaje que estamos ubicando en nuestro toldo, y eso nos arroja 1.03. En total, ¿cuánto bajará el toldo entonces cuando esté extendido completamente? 1.03 metros. ¿Cuál va a ser el área real de sombra para este toldo? Nuevamente, tomamos los 3 metros de proyección que le vamos a dar y simplemente lo que hacemos es sacarle el 94% a esos 3 metros. Recuerden que este 94% es el porcentaje de equivalencia del área de sombra a la proyección. Recuerden que el área de sombra, como lo hablamos hace poco, es menor siempre que la proyección total del toldo. Si hacemos ese procedimiento, nos da un valor de 2.82 metros como área total de sombra del toldo. Este valor es muy importante porque cuando se está realizando una asesoría, lo primero que pregunta el cliente final, porque para él en muchas ocasiones esto es transparente, no conoce de esto, lo primero que nos va a pedir y nos va a decir es: tengo el espacio X y quiero que me cubra desde este punto que estoy parado hasta allá, hasta el extremo de allá. Nosotros lo que hacemos es tomar el metro, tomar la distancia, nos da una distancia X, digamos los 3 metros que están acá, que estamos utilizando en este ejemplo, y obviamos este detalle del 94% y lo primero que hacemos es asesorar con un toldo de brazo de 3 metros. Si el cliente final es un cliente muy manejable, es un cliente chévere, lo que no se va a fijar mucho en esos 2.82 que le estamos cubriendo en total. Si el cliente final es un cliente, por decirlo de alguna manera, cositero, que se fija en todo, lo más seguro es que haga el reclamo por los 18 centímetros que le faltan. Entonces, por eso se debe tener muy en cuenta que siempre si se tiene una proyección, un área para cubrir de cierta medida, tratar de dar un brazo de más medida que ese espacio, para que por lo menos se cubra en la totalidad el punto. O si no se puede, dar una proyección de cierto espacio, de cierto tamaño, ser muy claro con el cliente desde el primer punto del por qué no se le puede dar ese tipo de proyección. Ahora vamos a calcular la altura de instalación que se necesita para ese toldo. Súper importante, y es en esta pregunta, es en este punto donde más temor se genera para la venta de un toldo de proyección. ¿Qué puntos necesitamos? Necesitamos tener en cuenta básicamente la altura de la cenefa al piso, 2,20 metros mínimo. Y a eso le vamos a sumar el 1.03, que es lo que va a bajar el toldo. Muy lógico, por el hecho de que si yo tengo un espacio libre para que transite la gente, necesito sumarle el espacio que va a bajar el toldo directamente para que la gente pueda transitar por allí. Entonces tomamos el 1.03 de lo que baja el toldo directamente y eso nos da como altura de instalación 3,23 metros. Esos 3,23 metros aplican, como lo vimos en la imagen anterior, a regresar un poco, esos 3,23 aplican desde acá hasta acá. Y es lo que va a garantizar que cuando el toldo se extienda a los 3 metros, la gente pueda transitar por este espacio. Esto es súper importante tenerlo en cuenta, porque al momento de la asesoría, muchas veces cuando el cliente pregunta lo del área de sombra o lo de la cobertura que quiere tener, y nos pide una proyección o una zona de cobertura de 3 metros, lo primero que hacemos es ofrecer un toldo de 3 metros o de 3.50 y obviamos el detalle de la altura de instalación. Cuando simplemente se puede tener 3 metros disponibles, o me he encontrado con casos
donde en la asesoría con el cliente, la altura de instalación disponible es de 270, 50 centímetros más del mínimo permitido, 3 metros, lo cual son alturas pequeñas para proyecciones de más de 3 metros en adelante. Esta es la manera en la que se utiliza esta tabla, de una manera matemática. Igual con la tabla lo pueden hacer de manera más sencilla. La misma tabla les da dos valores prácticamente, les da tanto el valor de cuánto va a bajar el toldo, y teniendo en cuenta ya memorizado lo que es el espacio libre que deben de tener para la instalación, les da el valor adicional a sumarle al valor que ya tienen de memoria para poder encontrar el valor de instalación del toldo. Espero que les haya sido claro este ejemplo. De igual manera, la capacitación se va a colgar en la página, y al final, si tienen dudas, pues podemos hacerlo nuevamente de manera rápida para poder que lo entiendan de manera más sencilla. Vamos ahora a ver unas recomendaciones para una buena asesoría en los toldos de proyección. Tenemos que tener en cuenta 3 pasos. El primero es identificar el tipo de cliente y el conocimiento que tiene este cliente sobre este tipo de producto. Debemos tener en cuenta que estas asesorías sobre toldos de proyección debemos iniciarlas siempre preguntando sobre qué conoce de este producto. Esto se los digo porque en varias experiencias me he encontrado con que estos toldos se llaman de muchas maneras en el mercado. Sombralinas, parasoles, toldos, toldos de brazo invisible. Todos nombres muy válidos para el tipo de producto. ¿Esto qué nos indica? Nos indica que todos los clientes tienen conocimientos diferentes acerca de la línea y acerca de este tipo de producto. Inclusive puede que el toldo de nosotros no sepa mucho, pero el de la competencia sí. Entonces, ahí hay que entrar a conocer también un poco de la competencia, conocer muy bien el producto nuestro e indagarle bien al cliente para identificar qué es lo que él sabe para yo poder asesorarlo de manera adecuada. Esto también es muy importante porque dependiendo del tipo de conocimiento del cliente, yo debo darle la asesoría basada en ese conocimiento. Estamos ante un producto que, a diferencia del toldo Vertirol, que es mucho más sencillo, es un producto que es más complejo, tiene más accesorios, su funcionamiento, digamos, es un poco diferente, y a veces dar a entender cómo funciona es un poco difícil. Por eso, dependiendo del conocimiento que identifiquemos que tenga el cliente, hay que usar la terminología adecuada y trasladarla a lo que él sabe o como él lo pueda entender. Inclusive puede pasar que un cliente llegue preguntando por un toldo que le brinde una protección extra en su local o en un lugar comercial, y nosotros empecemos hablando por los toldos más importantes, cuando en realidad lo que él necesita es un producto un poco más sencillo. Lo que vamos a terminar, como les dije en la primera charla que tuvimos ya hace varias semanas, es terminar abrumándolo con mucha información que de pronto lo va a asustar, indicándole: este no es mi producto. Entonces, por eso hay que indagar muy bien para identificar su tipo de necesidad, porque puede que si no necesita un select, puede que lo que necesite sea un toldo fijo, o puede que más que un toldo metro necesite algo un poco más complejo, un toldo que abarque un poco más de espacio, como un Delta Flex o un toldo select. Como segundo consejo, un segundo tip: realice la asesoría en lo posible con material audiovisual. Como lo mencioné en el punto anterior, este es un producto que solo hablando, solo haciendo señas con los brazos, se hace difícil de demostrar su funcionamiento. De ser posible, traten de tener fotos, videos que muestren cómo funciona el accionamiento del toldo. Traten de tener fotos cuando vendan un toldo, cuando logren hacer la venta de un toldo, cuando se haga la venta de un toldo, hablen con el cliente final para tomarle buenas fotos, para tomarle buenos videos de su funcionamiento. Traten de tomar fotos de puntos claves, de los brazos, de los soportes, de los accesorios, de los acabados. Eso es lo que en la asesoría termina por convencer al cliente de que sí, voy a invertirle mi dinero a este producto, sin importar lo que cueste. Recuerden que en la primera capacitación que dimos sobre asesoría ideal de toldos, para una asesoría ideal de toldos, hablamos que el cliente ideal es el que está dispuesto a pagar lo justo por el producto que va a satisfacer su necesidad. Por eso, en este tipo de productos se requiere muy buen material audiovisual. Si, digamos, es su primer venta en toldos, es su primera asesoría, asesórase con su comercial. Me tienen a mí también disponible. Nosotros en la página hay bancos de imágenes. Tomen las fotos de allí y muestren el producto.
para que el cliente, como les digo, el cliente final se dé una idea de lo que está llevando. Así se les hace mucho más fácil presentar la propuesta de la línea de exteriores en general y en este caso el toldo proyectante. Tercer punto, muy importante y muy de la mano con la diapositiva pasada. En lo posible, traten de coordinar una cita para la asesoría en el punto donde se va a hacer la instalación. ¿Está bien? Sí, muy posiblemente el primer contacto, dependiendo del tipo de cliente, se haga en el local o se haga por medio digital y se puede dar una asesoría básica. Por lo general el cliente final va a llegar con el ancho y con la proyección o de lo que quiere cubrir. Se le puede hacer una asesoría sencilla. Sin embargo, asegúrese y trate de que esa asesoría usted la pueda trasladar al punto de instalación. En el punto de instalación o en el lugar donde se va a colocar el toldo, donde usted de verdad va a identificar qué es lo que requiere el cliente. Una cosa es lo que él cuenta, otra cosa es lo que usted pueda percibir en el lugar donde él quiere de verdad colocar el toldo. Puede que por el poniente, puede que él diga que le afecta el sol, pero el sol que le afecte realmente sea el poniente. De ser así, un toldo proyectante, a menos de que sea un toldo que pueda graduarse, que tenga su graduación de inclinación como el metro o el CELEC con un Volant Plus, podría utilizarlo sin ningún tipo de problema. En el sitio de instalación hay otros factores también como los puntos donde se van a anclar. Recuerden que son toldos que son sumamente pesados, entonces requieren estructuras sólidas, concreto, aluminio, perlines, madera muy fina. Estos productos no se pueden sujetar sobre pared falsa, drywall o superboard, puesto que su peso los jalaría. Se puede hacer en esas estructuras siempre y cuando se hagan adecuaciones a esas estructuras para hacer su instalación. Entonces, estos son puntos muy importantes para tener en cuenta con el tema de instalación de toldos. Estos son los puntos o las recomendaciones básicas para hacer una asesoría correcta de toldos de proyección y pues es un repaso general de los toldos de proyección. Vamos a ver, voy a dejar de compartir un momento para ver unas imágenes de toldos. ¿Me confirman, por favor, si aquí pueden ver la foto que estamos viendo? Sí, te vemos bien, José. Perfecto. Bueno, vamos a ver una serie de fotos de toldos y vamos a ver unos cuantos videos también de toldos proyectantes. Este que ven acá es un toldo Deltaflex, como ven, instalado en un espacio reducido. Se le ve claramente el soporte del cual está instalado, es un soporte universal anclado a pared. Recuerden que los soportes de estos toldos, los sistemas de herrajes, son sistemas de herrajes que están hechos en aluminio, resistentes a la oxidación. El brazo extendiendo sin ningún tipo de problema. ¿Ven lo que les decía al principio? Cómo se adecuan perfectamente a las fachadas. Son productos que son muy versátiles. Acá vemos una serie de toldos Deltaflex instalados de manera seguida. Podemos ver más de cerca el soporte de instalación del toldo. Este es el soporte de instalación del toldo Deltaflex. Es un soporte que llamamos nosotros soporte universal. ¿Por qué? Porque es un soporte que me sirve tanto para instalar a techo, como lo ven acá, como para instalar a pared, como se ve en esta foto de acá. Es un soporte que tiene en su extremo una especie de L, una forma de L, donde en la parte superior tiene los orificios para anclar al techo y acá en la parte trasera tiene los orificios para anclar a pared. Es un toldo que máximo va de 2 brazos. Acá vemos el brazo perfectamente. Vemos los cables de acero que están dentro del brazo y le permiten la articulación, cómo se anclan a la barra frontal y la cenefa.
Estos toldos de acá están, es una foto que nos pasa el proveedor, es una foto donde no tiene el acabado de perfil múltiple que les mencioné al principio. Los toldos de nosotros, les recuerdo, tienen este perfil. Vean cómo se adecua a la estructura y cómo fácilmente podemos instalar, en este caso, 4 toldos seguidos. Importante tener en cuenta, estos toldos de proyección, a diferencia de los toldos de Vertirol, no poseen un accesorio como el soporte intermedio que permita su funcionamiento con un motor, manejar 2 toldos o la reducción de luz. Dependiendo de cómo se haga la instalación, esta es la reducción mínima que puede haber. Estamos hablando de una reducción mínima entre los 8 o 9 centímetros entre lona y lona. Porque al igual que los toldos Vertirol, hay que tener en cuenta que a estos toldos se les hace un descuento en la tela para poder ajustarlo al tamaño que se va a tener. Este de acá, otro toldo Deltaflex, soportes extremos sujetos a la pared, el brazo, sus 2 brazos, y este ya podemos verle mucho más claro el tejadillo. ¿Cómo sabemos que tiene un tejadillo? Por el acabado que tiene acá el extremo del toldo, que no permite ver el herraje del brazo, herraje del soporte del brazo. Este accesorio se llama tapa de tejadillo. Es un accesorio que le brinda acabado al tejadillo, evitando que sea simplemente una barra de aluminio o una capa de aluminio protectora. El tejadillo es un accesorio que le brinda protección al toldo, aparte de cuando está cerrado, aparte da la sensación de que está encajonado, porque cuando se cierra, su barra frontal entra y queda ajustada, no ajustada completamente al tejadillo, pero sí da la sensación de protección. Fuera de eso, cuando el toldo se está recogiendo, sirve para limpiar los residuos grandes que quedan sobre la lona. El tejadillo es un accesorio de seguridad, de protección ideal cuando los toldos van instalados a pared. A techo no tanto, porque en techo no hay espacio para hacer la instalación. Es donde se utiliza porque el rollo de tela queda distanciado siempre de la pared donde se hace la instalación, entonces para evitar que el agua se filtre por allí. Es importante tener en cuenta que en el Deltaflex el tejadillo se instala por separado del toldo, 3 centímetros por encima del toldo. En el toldo Select, la instalación del tejadillo se hace directamente desde la barra triangular que les mostré al principio. Este de acá es un toldo Select instalado en un carro. Vean la versatilidad que tiene el producto para instalarse en diferentes puntos. Esto es un carro de comunidad, es un negocio importante que se hizo en el país, con el color institucional de la empresa y cómo se adecua la estructura al producto donde se va a colocar. Se ve el brazo, la barra triangular, su cenefa, la barra triangular acá en el fondo, su cenefa, sus soportes. Acá tenemos un toldo Deltaflex sin tejadillo, 2 toldos Deltaflex sin tejadillo, y acá se ve claramente el espacio que queda en la parte del rollo de la pared, separado por el soporte que vemos acá en el toldo. Vemos también el brazo, este es un toldo ya con accionamiento motor, acá podemos ver la cabeza del motor y el cable para la conexión. Gente que me solicitó que si puedes devolver la foto del toldo del vehículo, por favor. Sí, claro que sí. Esta foto de acá es el ejemplo perfecto para ver cómo estos productos se acoplan a todas las estructuras, a muchas estructuras, a muchas necesidades. Véanlo cómo se acopla perfectamente a un carro de comidas. Ahí se ve perfectamente para que la gente pueda comer en el propio carro sin ningún tipo de problema. En el momento en el que el carro se vaya a movilizar, simplemente lo que hacemos es resguardar el toldo. Hay que tener en cuenta algo importante en este tipo de instalaciones. La garantía aquí ya baja. La garantía de los toldos instalados en vehículos baja de 5 a 3 años. ¿Por qué si es la misma estructura de un toldo que está instalado a fachada? Baja por el simple hecho de que está instalado en un vehículo que va a estar en constante movimiento. Entonces, la instalación es muy buena, es muy segura, pero eso puede llegar a generar afectaciones al producto. No quiere decir que vaya el producto a dañarse mañana, pasado mañana, no. Es un producto que con el debido mantenimiento puede conservar la vida útil que tiene un producto instalado en fachada, sin ningún tipo de problema. Pero
por el punto en el que se está instalando, que es un punto un poco diferente, muy diferente a las fachadas habituales. Es por eso que su garantía se acopla al lugar donde se está instalando. Este de acá ya es un toldo Selec, es un toldo Selec instalado en el patio de una casa. Este también es un muy buen ejemplo de cómo sirven para hacer ambientes diferentes en espacios exteriores. Es un patio que prácticamente queda cerrado con el despliegue, desplegando el toldo. Se puede ver claramente la barra triangular del toldo carente en el toldo Deltaflex. Se puede ver el soporte del brazo. Gracias a este espacio de sombra podemos distinguir que el soporte está instalado en la barra triangular a unos centímetros del extremo del toldo. Vemos su brazo desplegándose. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si pudieron notarlo, todos los toldos que les he mostrado hasta acá, el brazo no está completamente extendido. El brazo tiene un punto en el que queda ligeramente doblado para no tensionarlo mucho. En ese punto es donde alcanza a ir prácticamente. También ayuda a que su área de sombra sea menor porque no está alcanzando los 3 metros completamente. Vemos los soportes de instalación del toldo, los soportes estándar, y acá, estos de acá que ven acá, no sé si lo alcanzan a ver un poco. Vamos si podemos de pronto acercar la imagen. Ustedes me dicen si se acerca un poco, si se acerca un poco. Acá, si vemos bien, estos accesorios de acá son los soportes del tejadillo. A diferencia del toldo Deltaflex, que el soporte del tejadillo va pegado de la pared y el toldo queda 3 centímetros, el tejadillo queda 3 centímetros por encima del toldo. El soporte del tejadillo del Selec va instalado y va anclado directamente a la barra, de esta manera. Esto hace que el toldo quede prácticamente anclado de sus soportes estándar, que son estos de acá, y hacen directamente que la instalación del toldo Selec sea muy sencilla. ¿Por qué sencilla? Porque es un toldo que, a pesar de su tamaño, es un toldo en el cual, si es hasta 6 metros, va a llegar ensamblado, solo va a llegar separado los soportes que van a la pared. Si es después de 6 metros, llega desarmado, se debe ensamblar en el punto, pero a pesar de eso, tú lo ensamblas en el suelo, pegas los soportes de instalación a la pared y simplemente lo que tienes que hacer es levantar el toldo, descargarlo sobre el soporte de instalación y el toldo va a quedar funcional sin ningún tipo de problema. Por allí vi una pregunta donde nos preguntaban si teníamos un video de un toldo recogido. Una foto, tengo un video el cual les voy a mostrar enseguida de cómo se despliega y se guarda el toldo para que se den una idea de cómo queda compactado después de estar cerrado. A pesar de ser productos tan grandes, son productos que no ocupan mucho espacio, quedan estéticamente bien adecuados a la fachada. Bueno. Esta foto se las pongo para que tomen un poco la idea de lo que les mencioné con los tips de los toldos. Es importante que cuando hagamos una venta de toldos, tomarle buenas fotos. Recuerden que una buena asesoría se basa por un buen material audiovisual que podamos presentar. Esto es lo que vende prácticamente. Todo entra por los ojos, como se dice canónicamente. Entonces, después de que tome la foto, después de que instale un toldo, tome la foto al acabado. Acá se ve perfectamente la barra triangular, se ve el brazo, se ve cómo la lona está completamente tensada, se ve el acabado de la cenefa, el perfil múltiple, se ve el diseño de la tela. Estas son fotos que ayudan mucho al final a idearse cómo se vería su toldo o cómo vería el toldo que nosotros le estamos cotizando en el espacio que él requiere. Este es nuevamente otro toldo que se instaló en una tela de Oclil Café. Acá se ve desde adentro la lona completamente tensionada. Importante a tener en cuenta en los toldos proyectantes. En los toldos Vertirol, los empates o los añadidos de tela se hacen de manera horizontal. En el toldo proyectante, el empate se hace de manera vertical. ¿Por qué se hace de manera vertical? Le ayuda a la estética y fuera de eso lo hace porque al tensionar el brazo y la tela, esta costura de esta manera evita que de pronto se vaya a separar o se vaya a desplegar.
Acá perfectamente se puede ver el brazo cómo está ya el toldo extendido en su máximo de proyección, pero el brazo aún así conserva un poco el cierre, no se extiende completamente. Este de acá es uno de los accesorios que comparten tanto el Selec como el toldo Deltaflex. Es el asta de seguridad. Es una barra de aluminio que se conecta a la barra frontal del toldo, va anclada al piso y lo que hace es brindarle al toldo una estructura que le puede ayudar a resistir un poco más los vientos y las inclemencias del tiempo. Cabe resaltar en este punto que los toldos, tienen una resistencia al viento de 29 a 39 kilómetros por hora. Lo hablamos en capacitaciones anteriores. Recuerden que cómo se pueden identificar estos tipos de viento. Se pueden identificar en internet. Hay una tabla que se llama escala Beaufort para identificación de tipos de viento. Allí pueden identificar el rango de viento en el cual está ubicado el toldo y les da tips y características de cómo identificar, señales de cómo identificar que ese es un viento potencialmente dañino para el toldo o que el toldo puede resistir completamente. Esta barra de seguridad, esta asta de seguridad, es una asta que le brinda un poco más de soporte, un poco más de seguridad, pero ojo, no es un producto que vaya a garantizar que el producto va a resistir vientos de 50, 60, 70 kilómetros por hora. Recuerden que la principal recomendación con este producto es que no está diseñado para ese tipo de vientos, entonces en caso tal de que se presente algo de esa manera, por favor, resguarde su toldo. Nos pedían que mostráramos esta foto. Esta foto tiene algo particular. Sí. ¿Recuerdan? Al principio, unos pocos minutos más atrás, hablábamos acerca de aditamentos para hacer instalaciones de toldo. Este espacio, acá, se le hizo un aditamento para poder hacer la instalación. Estos aditamentos se hacen según el tamaño del soporte del toldo. Estamos hablando de soportes que son aproximadamente de 12 centímetros de ancho. En este momento no recuerdo muy bien esa dimensión. Es una información ya más técnica. Son 12 centímetros de ancho por 17 de alto. Para que el soporte quede instalado bien en el centro de la platina, en caso tal de que se vaya a hacer alguna platina, para que pueda soportar la instalación. Esas platinas por lo general se hacen en forma de Z o se hacen en forma de L para poder anclar al toldo directamente. Si ustedes en algún momento tienen una asesoría o tienen un punto o necesitan saber cómo hacer una instalación en un punto supremamente complicado, como les digo, conmigo o con uno de los asesores se puede hacer la consulta para saber cómo hacer el punto. Este ya es un toldometro. Vean acá lo que vemos en la primera foto, está adecuado en un área externa, en una casa campestre. Vemos la instalación en la parte superior, sin necesidad de tejadillo, ya que está bajo un techo. Tiene la instalación superior y tiene la instalación en el intermedio del toldo. Acá está inclinado, acá está a 90 grados, con la proyección máxima de unos 50. Este toldo podría bajar hasta los 170, quedando como un toldo de fachada y protegiendo prácticamente la zona interior en caso de que el poniente se ingrese por debajo del toldo. Otro ejemplo de toldometro, de igual manera, instalación a pared en la parte superior. Acá se le ve perfectamente el soporte. Este es un toldo manual. Se le ve el soporte y se le ve el engranaje de accionamiento por medio de la manivela. Acá se ve el engranaje y se le ve el anillo donde se engancha la manivela para accionar el toldo. Con este toldo hay que tener sumo cuidado en el momento de la asesoría. Recuerden que es un toldo que se hace hasta 6 metros de ancho, pero a partir de los 4 metros se requiere de un tercer brazo ubicado en el centro del toldo, para que cuando el toldo se despliegue no se le va a generar una onda que pueda ocasionar emposamientos de agua sobre la lona. Por ende, debemos garantizar de que si pasa los 4 metros, tengamos un espacio acá en el centro para poder sujetar y anclar ese brazo. De lo contrario, se puede instalar, pero perdería la garantía en caso tal de onda o emposamiento por líquido. Para que lo tengan muy en cuenta con el toldometro. Y acá un toldo Selec también.
Vean el soporte del brazo a una distancia considerable del extremo del toldo, el brazo con su apertura, el soporte perfectamente visible. Este de acá inclusive es un toldo de proyección de 4 metros. Se identifica por el soporte. El toldo Select de 4 metros de proyección, el soporte del brazo ya va anclado a la pared, ya es un soporte mucho más grande. Acá ya está anclado a esta pequeña estructura de madera que ven acá. Este es un toldo Select con Volant Plus en tamaño pequeño. Recuerden que el Volant Plus es la enrollable que reemplaza la Cenefa en Soltis y en fibra Docryl Line rayada. Voy a dejar de compartir un momento para mostrarles el video donde está el toldo cerrado y se expande. Este video es un video donde podemos ver el toldo cerrado, un toldo recién instalado. Está cerrado, vamos a ver cómo se despliega y cómo se guarda nuevamente. Como podemos ver, es un toldo que tiene su tejadillo. Acá se le ve el terminal del tejadillo. Se ve como el brazo se va desplegando. La lona sale tensionada. ¿Sí pueden ver el video bien allí? Sí, acá lo estamos viendo bien. Aquí pueden ver el toldo como se expande. Es un toldo que es motorizado. A pesar de su tamaño, es un toldo que sale en una muy buena velocidad. Y aquí empieza su proceso de recogida nuevamente. Minutos atrás, mientras se cierra el toldo, vi una pregunta de uno de los asistentes donde preguntaba si por las costuras se filtraba el agua. No, no se presenta la filtración por el factor de la inclinación. Como el toldo tiene una caída de 20 grados, el toldo no está completamente paralelo a la línea del suelo. Entonces, esa caída hace que cuando el agua choque con la lona, se va a deslizar y no se va a empozar. Por eso se debe evitar al máximo las inclinaciones menores a 20 grados, donde se puede empezar a presentar ese empozamiento, y por muy resistente que sea la tela, va a empezar con el pasar del tiempo, si no tiene la caída correcta, a empozarse y puede empezar a filtrar agua. Pasó también con el toldo metro que les mencionaba ahora. En caso tal de que no tenga ese tercer brazo y lo requiera, puede presentarse eso, pero normalmente es casi imposible que pase por la caída que tiene el toldo. Esa caída le ayuda a que resbale prácticamente el problema del empozamiento. Este video de acá es un toldo Select 400. La necesidad del cliente era adecuar el espacio para que los hijos pudieran jugar en la terraza del apartamento sin que los afectara el sol. Era un espacio considerablemente grande. Entonces la opción que se le dio para la asesoría fue un toldo Select 400 en fibra Docryl negra, motorizado, para que les cubriera el espacio y pudieran los niños jugar allí. Vamos a ver en este video la magnitud del toldo, del tamaño que alcanza, y se va a poder percibir también lo que van a ser soportes del brazo, soportes de instalación, la barra triangular, y también vamos a ver un efecto que genera el viento sobre este toldo, algo que yo muestro mucho en este video para que el cliente se dé cuenta de que es un producto que resiste muy bien, pero que se recomienda que cuando lleguen los vientos fuertes, como dije hace poco, se resguarde. Por el tamaño del toldo, es un toldo de 8 metros 40 por 4 metros de proyección. Es un toldo que utiliza un motor de 100 newtons de fuerza. Ya es el motor más grande que utilizamos nosotros en toldos proyectantes.
Por eso, por el tamaño y por la fuerza del brazo, es un toldo que es un poco lento al momento de desplazarse. Acá vemos cómo se van abriendo los brazos, un toldo de 3 brazos. Vemos los soportes de instalación, los estándar y los soportes del brazo anclados a la pared. La barra frontal, el brazo. Acá podemos alcanzar a distinguir un poco las vallas de acero que proporcionan al brazo ese cierre y esa apertura. Este toldo, a diferencia del toldo del hermano menor que es el Selec, utiliza estos accesorios de seguridad. Debido al tamaño del brazo, se le hace difícil que cuando él esté cerrado, la misma gravedad no lo jale hacia el frente en el codo. Entonces, acá por ejemplo nos están dando el soporte cilindro que evita que el toldo se pandee, genere efecto sonrisa, soporte de instalación y soporte de brazo. Les decía que este accesorio de acá evita que la gravedad, cuando el toldo esté cerrado, empuje el codo del toldo hacia adelante. Lo mantiene seguro en el momento que se cierra. Acá ya podemos empezar a ver, eso es un edificio en el tercer piso en Bogotá, ya podemos empezar a ver cómo el viento empieza a ondear la lona del toldo. En pisos elevados se recomienda que los toldos de proyección sean motorizados y que tengan un sensor de viento. Este toldo en este momento no se le había instalado todavía el sensor de viento, pero un toldo que se le colocó un sensor de viento para complementar su funcionamiento y volverlo más seguro. Acá se ve cómo el viento lo afecta y por eso se recomienda y se indica que estos productos están diseñados para otro tipo de funcionamiento. Se pueden utilizar siempre y cuando se tengan las condiciones adecuadas y los complementos adecuados para el producto. Se puede ver perfectamente los herrajes del toldo, son herrajes bastante grandes, diseñados para soportar este tipo de pesos. Les recuerdo, nuevamente hechos en aluminio. La tornillería con la que se sujetan estos toldos son tornillerías que están hechas en acero inoxidable. Y da mucho que ver el hecho de la resistencia por la cantidad de tornillos que está sujeto. Este toldo directamente está sujeto por 16, 12 tornillos. El toldo del Taflet lo sujetan 4 tornillos máximo. Eso habla muy bien de la calidad de los herrajes y de los soportes que tienen estos productos. Bueno, esta es la presentación. No sé entonces, Amanda, si quieres pasamos con las preguntas o si Oscar va a hacer algún aporte a la conversación. No, vamos a ver las preguntas y de ahí ya cerraremos nuevamente con los productos nuevos, una intervención de Oscar y pues ya los comentarios finales. Ok, perfecto. Bueno, vamos a empezar con las preguntas, voy a empezar a leerlas aquí de abajo. Me dicen, ¿se emposa en el perfil donde está la cenefa? No se emposa, porque la inclinación del toldo, la lona, cuando termina la lona para empezar la barra frontal, que es el perfil, termina alineado. Entonces lo que hace el agua es deslizarse y pasar por el perfil para caer sin ningún tipo de problema. Ahí no se genera emposamiento. Listo. ¿El agua no se entra por las costuras? No, el agua no se filtra por el hecho de la inclinación que tiene el toldo. La inclinación mínima que nos recomienda el proveedor es de 20 grados, en ese estándar los fabrican, y en esa inclinación está probado que cuando el agua choca contra la lona en esa inclinación, en esa caída, el agua cae y se desliza sin ningún tipo de problema. Por eso es que la garantía, cuando la inclinación es menor a 20 grados, ya no se cubre sobre emposamiento, porque ya la inclinación no es lo suficientemente pronunciada como para que el agua se deslice sin ningún tipo de problema y no se vaya a emposar. Entonces eso evita, la inclinación de 20 grados evita que el agua se empose y que se filtre por las costuras, se desliza sin ningún tipo de problema. Gracias. Hay varios que están preguntando por todas las imágenes y la capacitación, que donde la pueden ver. Nosotros, como les hemos comentado en presentaciones anteriores, en el procesador, en los botones de la parte izquierda, van a encontrar ahí un botón que se llama capacitaciones. Ahí pueden ver las presentaciones de todas las capacitaciones que hemos tenido. Nosotros las subimos una vez terminamos la capacitación. Ahí ya pueden ver incluso las que están, ahí lo estamos viendo en pantalla. Entonces aquí en el botón capacitaciones, ahí están todas las capacitaciones anteriores que hemos visto, y apenas terminemos pues vamos a
a verlo. Además también tienen el link de inscripciones para cuando se vayan a inscribir a una capacitación adicional. Además tenemos el botón del banco de imágenes, que es donde pueden encontrar las imágenes de todos nuestros productos. Lo estamos alimentando, vamos a alimentarlo con estas fotos que vimos en esta presentación del día de hoy también. Entonces, aquí constantemente los estamos alimentando. Vamos a ver ahí en ese botón de banco de imágenes las imágenes de todos las líneas de productos que nosotros tenemos. Entonces, allí también ver las imágenes por este medio. Las encuentran clasificadas, está todo de Select, todo del Metro, todas están clasificadas, entonces allí les pueden ver. Bueno. Vamos a ver qué más preguntas hay por acá. Para saber el área de sombra de inclinaciones diferentes a la de 20 grados, ¿cuál es el porcentaje? Sí, claro. Esta tablita, permíteme, yo les muestro una tabla por acá. Esa área de sombra varía según la inclinación del toldo. Vamos a ver por acá, esta la teníamos en la presentación anterior, vamos a verla acá rápidamente. Perfecto. ¿Aquí la ven? ¿Vemos? ¿Sí la ven acá? ¿Me confirman? Sí. Listo. Esta tabla es la tabla de área de sombra. Es diferente a la de... Hay que tener cuidado porque es diferente a la de altura de instalación. Entonces, es un diseño similar, pero es diferente cómo se utiliza. Por ejemplo, tenemos para una inclinación de 20 grados, un 94% equivale de la proyección en área de sombra. Para 30 grados equivale el 87%. Para 40 grados el área de sombra equivale al 77%. Para 50 grados equivale al 65%. Y para 60, que es la máxima, equivale al 50% de la proyección. Es decir, para un toldo como el ejemplo que estamos haciendo de 3 metros de proyección, si lo quisiéramos hacer con unos 40 grados de inclinación, quiere decir que su área de sombra sería el 77% de estos 3 metros, 2 metros 37. Esta tablita también está en la página, en la primera capacitación que subimos, en el portal de distribuidores. Gracias. Vamos a ver. Está acá. Aquí hay una pregunta. El cálculo de área de sombra siempre es igual, 94% depende de la inclinación del toldo, es decir, a mayor pendiente, menor área de sombra. Sí, es correcto. El cálculo siempre se saca igual. Es importante tener en cuenta la tabla anterior que les acabo de mostrar, donde dependiendo de la inclinación es el porcentaje de área de sombra que va a tener. Es muy cierto lo que dice el cliente. A mayor inclinación el área de sombra se va a reducir, porque como la lona va a caer más, el toldo va a caer más, va a consumir más espacio del que está cubriendo totalmente. ¿Qué garantía tienen los toldos? Bueno, la garantía de los toldos Vertirol proyección es de 5 años. Recuerden, salvo el toldo fijo y toldos de proyección instalados en estructuras diferentes a las fachadas convencionalmente que conocemos. Eso nos deja que entonces los toldos Vertirol, los toldos de proyección de brazo retráctil y el toldo metro manejan garantía de 5 años. Los toldos fijos manejan garantía de 3, por el hecho de que son toldos que no se pueden resguardar a diferencia de los anteriores, y la estructura es, digamos, un poco menos robusta, entonces por eso se le da garantía de 3 años. Y para toldos que están instalados en vehículos o en fachadas diferentes a las fachadas convencionales de casas, edificios, son garantías también de 3 años porque son fachadas inusuales y que en el caso de los vehículos están en movimiento. Bueno, nos preguntan costo aproximado del sensor de viento, foto y dónde va instalado.
Bueno, los precios los invitamos a consultarlos en las listas de precios que están colgadas en nuestro portal. La pueden encontrar incluso en cualquiera de nuestras líneas en enrollable, incluso las de toldos, si entran a la de toldos de Select o Delta, pues ahí van a encontrar la lista de accesorios de movilización y aquí, bueno, foto no creo que tengamos en este momento. No, ¿Tienes en alguna este foto ahí? momento, exacto, no, en este momento foto del sensor no tenemos. Igual con la descripción del sensor podemos dar una muy buena idea de cómo es. Es una especie, es un sensor tipo molino, tiene 3 aspas, las aspas finalizan en forma cóncava, lo cual hace que cuando el viento choque con ello, el aspa gire, le mande la orden al toldo para que se resguarde. La pregunta que sigue es muy buena porque dice dónde se ubica. Es importante tener en cuenta que para que el sensor de viento tenga una funcionalidad adecuada, el sensor de viento debe estar ubicado en un punto donde esté en contacto directo con el viento, más no con el agua, porque el agua puede afectar su funcionamiento. Entonces, el ideal sería en un extremo del toldo, bajo el toldo, debajo del soporte, o si la instalación del toldo es bajo un techo natural o diseñado en la fachada donde está instalado, instalarlo de ahí. La programación del sensor se hace como si se estuviera programando el motor. Es un sensor que funciona de manera RTS. Hay que hacerle conexión, pero ya después de que se le hace la conexión, como se configura el control, se hace la configuración del sensor. Qué pena, Amanda, por ahí nos preguntaban de dónde son los herrajes de los toldos nuestros. Esta es una capacitación que les daremos más adelante, pero pues les voy adelantando los herrajes de nosotros. Nuestro proveedor se llama Stovac. Es una empresa de origen suizo, con más de 50 años en el mercado, nace como empresa toldera, encargada y especializada en diseñar y fabricar productos para mejorar la calidad de vida de las personas al exterior. Entonces, los herrajes son todos suizos, todos son importados. Tenemos una planta de fabricación de nuestro proveedor aquí cerca en Brasil, lo cual garantiza que el stock esté disponible en la mayoría de veces, casi siempre está disponible, y lo cual reduce mucho los tiempos de entrega. Entonces, esa es una pregunta que me hicieron allí, entonces para que lo tengan claro. Igual más adelante en el proyecto de capacitaciones tenemos una capacitación detallada sobre todos nuestros proveedores de exteriores. ¿Existen telas para fabricar toldos que protejan del sol y el agua al mismo tiempo? A ver, esa es una muy buena pregunta. Nosotros en el portafolio de telas de exteriores para toldos de proyección tenemos 2 telas que cumplen esa funcionalidad. Está la tela Docril y está la tela Garden. La tela Docril y Docril Line son 2 tipos de Docril que pertenecen a la familia de las acrílicas que nosotros tenemos. Son telas que brindan protección contra rayos UV y son telas también que tienen un porcentaje de impermeabilidad del 95%. Al ser tela acrílica es una tela que tiene poro, o sea que permite la respiración de la tela, ayudando un poquito al flujo de calor. La otra tela que tenemos en el portafolio es la tela Garden, que es de otro proveedor, es una tela ya que es un poliéster de alta densidad, es 100% impermeable, no tiene poro, la tela no puede respirar, entonces digamos que de pronto la sensación bajo él puede ser un poquito menos confortable que la Docril, pero igual son telas que van a proteger contra la lluvia y contra el sol. Sí, la Docril no tiene el 100% de impermeabilidad, pero el 95% que tiene y la inclinación del toldo van a facilitar que el agua no se filtre en la tela. Igual hay que tener en cuenta la funcionalidad del toldo. Hay que recordar que el toldo no está diseñado para lluvias. Puede soportar lluvias moderadas, pero no está diseñado para soportar vendavales. Entonces es importante tener eso en cuenta. Bueno, creo, José, que son todas las preguntas que hay. Si tienen alguna otra pregunta, entonces, pues igual las pueden ir. Vamos a seguir teniendo varias capacitaciones del tema de exteriores, así que
en cualquier momento, pues en otra capacitación, pues podemos hacerlas. Ya para cerrar, quiero nuevamente, Jason, por favor, me colaboras mostrando nuevamente las imágenes de las nuevas cortinas. Amanda, qué pena contigo, por acá me acaban de facilitar una foto del sensor de viento. Si quieres la mostramos rápidamente para que el cliente tenga de acuerdo. Tenga la certeza de cómo es el sensor de viento así rápidamente para que la pueda ver. De acuerdo. Vamos a mirarlo. Este de acá lo alcanzan a ver bien, se ve un poco difuminada la imagen, no tengo, les estoy viendo la foto clara, pero pues acá pueden darse una idea de cómo es el sensor de viento. Es un molino que tiene aspas que en el extremo son cóncavas, como les mencioné, por donde el viento choca y hace que él haga el efecto giratorio, dando la orden al motor de que se resguarde. Este de acá es un sensor de viento panorama. En Somfy el sensor de viento tiene funciona diferente y es diferente. En Somfy, que es así se las quedó de viento, el sensor de viento es un sensor más de movimiento. Se instala en la barra frontal del toldo y lo que hace es que cuando el toldo se mueva por la acción del viento, resguarda el toldo. Este se instala separado del toldo, o sea, no tiene que ver nada con la instalación directa a la estructura del toldo ni del motor, se hace una instalación independiente al CRTS, se configura después con el motor y es donde presta su funcionamiento. Importante tener en cuenta que estos sensores no miden la velocidad del viento. Ellos no te van a decir a qué velocidad va el viento. Lo que hacen es que por la sensibilidad que se les programe, van a darle la orden al toldo para que se resguarde. Esa sensibilidad ya se la determina el técnico en el momento de la instalación. Listo, Amanda. Gracias. Bueno, como pregunta final, nos dicen que si nosotros podemos proporcionar la instalación y qué costo tiene. Sí, nosotros podemos proporcionar la instalación dependiendo pues como de la ciudad, los costos. Los invitamos a que depende de dónde se encuentran, pues lo consulten con su asesor comercial en el momento que tengan alguna necesidad de esta y se los facilitará. Bueno, para ir entonces terminando, las personas que no estaban al inicio de la capacitación,